¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les habla el doctor Iván Hernández. Bienvenidos a la quinta semana de formación en el curso del taller de elaboración de tesis. Así que pido las disculpas del descaso por la demora. El doctor Juan Carlos Roque, encargado de la teoría el día de hoy, está delicado de salud, así que yo voy a tomar en parte su tema. Y vamos a hablar de lo que es instrumentos, las herramientas y cómo enfocarlos hacia nuestros proyectos de investigación. ¿Qué podemos utilizar para desarrollar tanto nuestras cartas, nuestros artículos de revisión, como nuestros proyectos de investigación, que es lo que nos viene a colación justamente con lo que ya arranca esta semana, ¿no es cierto? Ya terminamos nuestras cartas, ya se hicieron los envíos, seguramente en esta semana ya se estarán haciendo las correcciones del caso en cuanto a notas, y esta semana ya arrancamos directamente con el artículo de revisión, así que tenemos 2 o 3 semanas máximo, porque recuerden que el examen viene justamente con la entrega del artículo de revisión. Ok, doctores, entonces, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a avanzar con la clase teórica del día de hoy. Esperemos que sea lo más compacta y lo más directa posible para entender el tema. Si acabamos antes, a buena hora, para que puedan pues ingresar a sus consiguientes grupos de práctica. Y si nos demoramos un poquito, pues también a buena hora. Así que prestemos un poco atención al respecto. Mientras yo estoy presentando, lamentablemente no puedo leer los chats, así que hay alguna, si quieren alguna interrupción o alguna pregunta que hacer, por favor, háganmelo saber terminando la clase. ¿Ok, doctores? Buenas tardes, doctor Germán Rosani, que también nos acompaña el día de hoy. Buenas tardes, Comparte. doctor Juan. Así que, buenas tardes, doctor. Así que, sin más preámbulo, entonces, vamos a empezar. ¿Se ve la pantalla, doctores? Sí, doctor. Genial. Vamos a hablar algo de lo que nosotros le podemos llamar alcance de datos, ¿no? Que son el uso de herramientas que vamos a utilizar, valga la redundancia, para yo pues poder obtener mis datos. Y el asunto es no solamente cómo las uso, sino de dónde yo lo puedo obtener. Y hay obviamente instrumentos tanto para estudios observacionales e instrumentos para estudios pues experimentales, ¿cierto? Instrumentos para estudios retrospectivos e instrumentos para estudios prospectivos, ¿no? El observacional, recuerden que es el estudio donde yo voy a agarrar, no voy a tocar al paciente, solamente voy a observar qué sucede por medio de fuentes secundarias o por medio de fuentes primarias, pero sin hacer ningún tipo de intervención sobre la variable o sobre mi paciente. Mientras que el estudio experimental, recuerden que es donde yo sí intervengo, ¿no? Doy una medicina, un corte, manipulo la variable para ver qué pasa a futuro con esa variable, cuál es el outcome que se desempeña en esa variable. De la misma manera con los estudios retrospectivos, que son los que se dan tiempos atrás, y los estudios prospectivos, los que se dan hacia adelante. Cada diseño tiene su propia forma de obtener datos, y eso es lo que nos trae el día de hoy acá, ¿no? Y es parte de la estadística, así que poco a poco en los seminarios vamos a ir indagando un poquito más al respecto y vamos a ir ingresando un poquito más al mundo este de datos, estadística y cómo transformar mis números a respuestas de mis objetivos, ¿no? Acuérdense lo que les estoy diciendo. Ahorita vamos a hablar con puros números, ¿no? 50%, 25, 25, 60, 40%, en fin. ¿Y qué significa eso en mis resultados, no? Al mismo tiempo, cualquier persona que me lea los datos que yo quiero poner desde el punto de vista estadístico, tiene que entendérmelos y a la hora de replicarlos, les tienen que salir parecidos. Estoy hablando de acuerdo al instrumento que yo voy a utilizar como herramienta para poder obtener mis datos. Si yo he utilizado una encuesta en 20 personas, pues cualquier persona tiene que poder utilizar esa encuesta. No necesariamente que los mismos resultados, porque cada persona la respuesta puede ser diferente, pero tiene que ser aplicable de la misma manera. A eso me refiero. ¿Ok? Entonces,
Yo les pongo un ejemplo acá clásico, ¿no? ¿Qué sucede si yo quiero medir, por ejemplo, el índice de masa corporal en los estudiantes? Voy a utilizar una herramienta, voy a utilizar un instrumento acá, ¿no? La técnica de recolección de datos es una cosa, ojo, ¿qué técnica voy a utilizar? Y en esa técnica voy a utilizar alguna herramienta. Por ejemplo, en el índice de masa corporal, el instrumento que yo voy a utilizar, pues es mi balanza, ¿cierto? Pero yo puedo tener un proyecto perfecto. Mi redacción puede ser extraordinaria, ni una sola falta de ortografía, los puntos y la coma donde tienen que estar, mis referencias perfectas. Saqué mi fórmula de tamaño muestral en un estudio retrospectivo de casos y controles de 1 a 3, extraordinaria mi muestra. ¿No? Contraté al mejor estadista del mundo para que me haga los resultados, ¿ok? Pero que si mi balanza está malograda, ese estudio no me sirve de nada. Mi estudio no me sirve de nada. Yo necesito mi instrumento de medición con el que yo voy a hacer mi estudio que esté validado. Tengo que demostrar que el instrumento, mi balanza, mi termómetro, mi glucómetro, mi tensiómetro, lo que sea que yo utilice, que esté validado, que esté calibrado y que hagan la misma medición las 200 veces que yo quiera medir a esa misma persona, que no hayan variaciones. ¿Ok? De eso se trata la seriedad de un trabajo, doctores, en que mi instrumento esté validado y que quiera medir lo que realmente yo quiero medir, ¿no? Entonces, como les repito, yo puedo tener todo perfecto, pero si mi instrumento de medición está mal, simplemente mi trabajo no sirve. No sirve. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es la población? Es el conjunto de individuos en donde yo voy a estudiar ciertas características o variables. Como ya hemos estado viendo desde la carta al editor, lo que es la parte de población, ahora con artículo de revisión vamos a entrar un poco más a lo que es población. Se va a hacer la teoría en su momento de la población y cómo lograr sacar la muestra de esa población, lo cual es pues el conjunto representativo de aquella población. Si yo tengo una población pues de 80.000 personas, yo no voy a hacer el estudio en los 80.000. Tengo que sacar una muestra, que es una fórmula validada, que me va a dar de los 80.000, me va a decir, pues, con 3.250 personas logra el mismo efecto, entre comillas, que si hubiese estudiado a los 80.000. O sea, el resultado de esa muestra tiene que ser aplicable, transpolable, trasladable a toda la población en general, en condiciones normales, hago la aclaración. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando queremos hacer encuestas presidenciales aquí en el Perú, ¿no? Las encuestas nos dicen una cosa, ¿ok? Pero no están entrevistando a los 30 millones de peruanos. Están entrevistando a 5.000, a 3.000, a 1.500, y con ello es una muestra representativa del pensar de la población en general, de los 30 millones, aparentemente, ¿no es cierto? Entonces, eso es la muestra, ¿ok, doctores? En casos en que mi población es muy pequeña, por ejemplo, yo quiero estudiar el índice de infecciones en pacientes grandes quemados durante el año 2020. Un ejemplo, ¿no? Y yo me voy a cualquier hospital que tenga una unidad de quemados, que son los que manejan grandes quemados, porque no todos los hospitales manejan grandes quemados. En el Perú son muy pocos los hospitales. Y me voy a dar con la sorpresa que grandes quemados habrán pues 20, 25, 30, lo mucho en todo el año. ¿Se dan cuenta? Grandes quemados. Entonces, si mi población total es de 30, pues yo mal haría hacer una muestra de 30, o sea que me van a salir 3 pacientes. No es representativo de nada. Entonces, cuando mi población es muy pequeña, yo puedo utilizar a toda mi población como muestra y eso se replica en el proyecto o en el artículo que ustedes están gestionando. Tamaño de la muestra. Se tomó a toda la población, es una idea, por si acaso, lo estoy haciendo una aclaración, ¿no? Se tomó a toda la población debido a que esta es pequeña y si yo hago un muestreo, pues quizás no salga representativo, por eso tomo a toda la población, ¿ok? Pero cuando la población es extensa, ahí sí hago un muestreo. Ahora, ¿qué cosa es extenso? Pues ya depende del contexto de cada estudio de ustedes, ¿no? Como lo van a ver. ¿Qué cosa es dato? El dato es todo lo que yo puedo obtener de esa muestra. ¿Cuántos años tiene? Si es casado, si cría pollos, si es soltero, si está en el colegio, si está en la universidad, si tiene trabajo.
todo lo que yo puedo preguntar y obtener. Su hemoglobina, su presión arterial, su temperatura, si está embarazada, no está embarazada, cuántos hijos tiene. Todo eso son datos que son apuntables, ¿no? Son extraíbles de esta muestra, que es una pequeña parte de toda la población, pero que es representativa. Lo que me salga acá en la muestra, yo puedo trasladarlo a toda la población. ¿De acuerdo? Entonces, la técnica y el instrumento son dos cosas diferentes, doctores. La técnica es el método por el cual nosotros interactuamos con el problema para poderlo medir. Es la forma de yo obtener los datos. Por ejemplo, quiero obtener, voy a hacer mi estudio retrospectivo de casos y controles entre el HIV y el uso de preservativo. Entonces me voy a las historias clínicas y voy a tener mi ficha de recolección de datos, ¿no es cierto? Para recolectar datos, si usaban o no usaban preservativos, etcétera, ¿no? La edad, si es hombre, si es mujer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, mi técnica es la utilización de historias clínicas, ¿no? ¿Ok? Mi ficha de datos. Y mi instrumento es lo que yo voy a utilizar en esa ficha para yo poder recolectar mis datos. Yo voy a ir a las historias clínicas, ya tengo la historia clínica en mi mano, pero ¿cómo recolecto esos datos? Por medio de una ficha. Esta ficha, doctores, que ustedes van a diseñar, o por último, quiero ver el grado de burnout en los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma durante el año 2020-2021, con el uso de aparatos electrónicos. Perfecto, ¿cómo voy a hacer? Entrevistas, es un estudio prospectivo, transversal, ¿cierto? ¿Ok? Lo voy a preguntar por medio de entrevistas a los alumnos ciertas preguntas para que respondan a mis objetivos, ¿no es cierto? Si es que tiene o no tiene burnout, al final, mi objetivo general. Eso que yo voy a hacer, esa encuesta, ¿cierto? Es mi instrumento. Y esa encuesta yo la tengo que validar. Yo no voy a hacer las preguntas que a mí me dan la gana. Yo tengo que hacer las preguntas pertinentes para que respondan a mis objetivos específicos y de la misma manera estos objetivos específicos den respuesta a mi objetivo general. Es lo que estamos planteando ya desde hace un tiempo. ¿Ok? ¿Quién lo valida? Cuando ustedes presentan un proyecto al Instituto de Investigaciones en Ciencias Biomédicas de la universidad para que aprueben el proyecto y puedan desarrollarlo, simultáneamente se hace una revisión de expertos de sus fichas, de sus encuestas o de su técnica de recolección de datos, ¿cierto? De su instrumento, perdón, de recolección de datos. Si es una ficha para recolección de datos de pediatría, pues le evalúan pediatras y les van a informar. Sería bueno que aumentes esto. Sería bueno que saques esto que no te va a servir. Sería bueno que coloques esto otro. Entonces, nos orientan a que nosotros podamos fabricar un instrumento y de esta manera es una forma de validar. Hay otras formas de validación que ya son fórmulas estadísticas que seguramente lo vamos a ver en su debido momento, pero la validación fundamentalmente es por expertos, ¿ok? Ahora, ¿cómo yo voy a fabricar mi instrumento? Eso ya vamos a hablar en su momento, un ratito. Entonces, ¿para qué nos sirve la recolección de datos? ¿No? La recolección de datos sirve para comprobar nuestras hipótesis, como le estoy comentando, y darle valores a esas hipótesis, y así poder medir la asociación entre las variables, de acuerdo al diseño que nosotros hayamos elegido, ¿no es cierto? Vamos a comprobar nuestras hipótesis, vamos a estudiar nuestros objetivos, vamos a darle valores para medir la asociación entre estas. Los datos deben registrarse de manera que facilite su utilización. Tiene que haber una hoja de registros. ¿Estamos? Por ejemplo, acá tenemos fuentes secundarias. Es lo que mayormente nosotros vamos a utilizar, porque recuerden que la mayoría de nuestros trabajos van a ser retrospectivos. Vamos a hacer estudios de datos que ya han sido escritos. No significa que ya han sido artículos que han sido escritos de lo mismo, sino de dónde yo puedo obtener esos datos para hacer mi estudio hacia atrás, ¿no? Es la primera fuente que ustedes analizan, que son, uno, los artículos que ya están en Internet. Su búsqueda bibliográfica que ustedes realizan es una forma de obtención de datos, ¿ok? Y esa forma de obtención de datos, ¿ok? Es una fuente secundaria. ¿Cuáles son datos publicados? Las revistas, por ejemplo, ¿no? Ya sea en papel o en manera electrónica. Revistas especializadas, tesis, censos y en hojas de registros anteriores. Por ejemplo, historia clínica. Historia clínica. En castellano, ¿qué cosas son estos? Por ejemplo, yo me voy al Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, y ahí vamos a encontrar
bastante estadística y bastantes resultados de la anemia, de la hemoglobina, de embarazos, de salubridad, de salud en general de la población, cómo van las enfermedades, perdón, cómo va el aspecto laboral. Yo puedo encontrar un montón de estadística que a mí me va a servir para hacer un estudio de revisión, tranquilamente, o una tesis. Puedo entrar al MINSA, ¿ok? Puedo entrar al MINSA, al Ministerio de Salud, y voy a entrar, por ejemplo, a las fuentes ENDES, ¿no? Que son tipo censos. Y ahí voy a encontrar lo último, hasta el mes anterior, de todos los indicadores de salud del país. Estadística de los indicadores de salud del país hasta el más mínimo estudio. Como datos, como datos. Yo quiero saber cuál es el grado de anemia de la población de Chulcanas al 2020, y ahí les va a salir la estadística mensual, cómo ha ido semestral, y en qué acabó el año 2020, ¿no? Entonces, ahí pueden basar su estudio, por ejemplo, ¿no? De la misma manera la tuberculosis y todo lo que es indicadores de salud, como le estoy mencionando. Puede entrar a la Organización Mundial del Trabajo, la OIT, Organización Mundial de la Salud, la OMS, Organización Panamericana de la Salud. La historia clínica, doctores, es la fuente secundaria que más ustedes van a utilizar, aparte de los datos ya publicados. ¿Okay? Datos ya publicados como revistas, también van a utilizar otros datos ya publicados que son las historias clínicas. ¿Okay? Entonces, tenemos acá fuentes, tenemos el método de obtención y tenemos la técnica con su respectivo instrumento, ¿no es cierto? Entonces, la primaria, la fuente primaria es la directa, doctor, la directa. Yo no obtengo algo que ya esté escrito, recién voy a obtener eso, recién me voy a enterar qué pasó, no hay nada escrito al respecto. Puede ser directa como la observación o la experimentación, esa es la fuente primaria. Le voy a dar una pastilla al paciente de esto y voy a ver cómo evoluciona en un año. Yo voy en mi ficha anotando los datos. Eso no está escrito antes. Yo estoy haciendo mi ficha y yo estoy anotando lo que veo, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo puede ser indirecta. Por ejemplo, encuestas, entrevistas, eso es lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Recién voy a obtener esos datos, por eso se llama fuente primaria. No hay nada escrito sobre los datos que yo estoy pidiendo. La otra fuente es la secundaria, cuya técnica de recolección es por medio de fichas. Mi instrumento es lo que yo voy a diseñar, que va a constar en esa ficha, que son las preguntas que yo le tengo que hacer a mis participantes para yo responder a mis objetivos específicos. ¿Ok? Por ejemplo, para estudios cualitativos, doctores, donde yo veo calidad, no veo tanto cantidad, tanto estadística, sino veo más calidad, ¿ok? O cualidades. Uso la entrevista, uso la observación, uso las encuestas, uso los tests, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que para las cuantitativas, ¿ok? Voy a utilizar también entrevista, también la observación, pero fundamentalmente mis historias, análisis de documentos, audios, grabaciones, etcétera. Y acá un dato importante, doctores. Recuerden que mis variables cuantitativas, que son discretas, continuas, y si quieren, hasta las de intervalo, ¿no? Yo las puedo convertir en una cualitativa. Mis variables cuantitativas yo las puedo convertir en cualitativas. ¿A qué me refiero con esto? A la hora que yo voy a diseñar mi instrumento, por ejemplo, voy a sacar la edad de mis participantes, entonces agarro mis 100 historias clínicas que me ha salido de mi muestra, mi población en el hospital de pacientes con HIV son 4.000, mi muestra me salió 200, bueno, voy a agarrar mis 200 historias y me voy a poner a medir la edad de uno por uno. En sus fichas, doctores, recomendación número 1, indiquen la edad de uno por uno de sus participantes. Uno por uno de sus participantes. Eso les va a permitir obtener datos después, de una manera diferente. ¿Qué hago con toda la edad? Después las voy a agrupar, ¿no es cierto? De 18 a 25, de 25 y un día a 30, de 30 a un día a más, por ejemplo, en 3 grupos, ¿no? Eso ya lo convierte en una cuantitativa de intervalo o la puedo convertir en una cualitativa ordinal. Mi variable cuantitativa de la edad la estoy convirtiendo en cualitativa ordinal, lo estoy ordenando por grupos etarios, de 15 a 20, de 20 a 25, mayores de 30. Mayores de 25, perdón. O la puedo, esa cuantitativa, convertir en una cuantitativa de intervalo, que es muy parecida a la cualitativa ordinal.
¿Por qué? Porque cuando ustedes pasen esos datos de sus 200 pacientes, los van a pasar, ustedes, por ejemplo, ¿está embarazada? Sí, no. Ese dato sí no lo van a pasar a estadística. Ese dato tiene que codificarse. Y la mejor manera de codificarlo es tenerlo pareado en grupos. Entonces, no los voy a marear. Las cuantitativas se pueden convertir en cualitativas, pero las cualitativas, doctores, nunca se van a convertir en variables cuantitativas. Una variable ordinal, una variable nominal, yo no puedo convertirla en cuantitativa. Graben eso. Pero las variables cualitativas sí se pueden cuantificar, porque si no, no podría ser estadística con variables cualitativas. No habrían estudios analíticos con variables cualitativas. Las puedo cuantificar, que es una cosa, pero convertirlas en cuantitativas es otra. La cuantificación es para el estudio estadístico, codificación, pero no la puedo convertir en variable cuantitativa. La cuantitativa sí la puedo convertir en quali, pero la quali no la puedo convertir en cuantitativa. Requisitos de todo instrumento de medición, doctores. La validez. La validez, ¿no? Esto a mí me va a dar seguridad y exactitud y me va a evitar el error sistemático. Me va a evitar el típico error sistemático, ¿no? ¿Qué cosa es la validez? Es que el instrumento mida lo que queremos medir. Pues si yo voy a estudiar temperatura, pues voy a tener que utilizar un termómetro. No voy a utilizar un tensiómetro. Es un ejemplo muy simple, pero hay casos en donde yo medir, pues, por ejemplo, la eficacia del uso de la radiografía en el paciente que va a ser sometido a cirugía de tabique. Entonces, ¿yo cómo puedo saber si la radiografía es efectiva para el uso de tabique? Pues yo tengo que compararlo con el gold estándar. ¿Cuál es el gold estándar en este caso? La tomografía con BIM, la tomografía multicorte, etcétera, ¿no? O la axial computarizada. Pero si yo no hago comparación con ese gold estándar, estoy usando un mal instrumento. Ya no es válido. Uso mi radiografía, pero lo voy a comparar con ecografía. No tiene nada que ver. Lo voy a comparar con radiografía a colores. No tiene nada que ver. Lo voy a comparar con gamografía. No tiene nada que ver. No tiene validez. Entonces, el instrumento que yo estoy utilizando no me va a medir lo que yo quiero medir. Ver la eficacia de tal técnica. ¿Ok? Esa es la validez, doctor. Y otra cosa, si yo lo mido, todos los que lo miden tienen que salir el mismo valor a esa misma persona. Esa es la validez. La confiabilidad es las veces que, si yo lo aplico 50 veces a la misma persona, como la balanza que les dije hace un rato, siempre me tiene que dar el mismo resultado, o un resultado muy parecido. No pueden haber variaciones, pues para eso está el intervalo de confianza, ¿no? El intervalo de confianza es la variación que puede tener un resultado, que normalmente es de 0,05%, lo máximo aceptado. Por eso que el intervalo de confianza es 95, el error es de 0,05. Y la objetividad de sus datos, doctores, de su forma de medición de los datos, es el grado en que las respuestas sean interpretadas de la misma manera por los otros observadores. A la hora de que ustedes emitan un resultado, ese resultado de sus trabajos tiene que ser el mismo en Chincha, en Japón, en Afganistán, en el Perú, Brasil, Estados Unidos, tienen que ser interpretados de la misma manera. No se compliquen haciendo figuras extraordinarias, con unos gráficos así, pues, súper estrambóticos, porque mientras más, a veces es menos. Yo siempre digo, menos es más. Un gráfico o una tabla o una figura dice 1000 veces más que cualquier párrafo de palabras. Se ahorran un montón de palabras, pero tienen que explicarlo de tal manera que todo el mundo entienda lo mismo y que su instrumento diga lo mismo en cualquier latitud donde quiera ser objetivizado. Entonces, datos o qué pasos puedo seguir yo para la construcción de este instrumento, ¿no? Y esto es clave, doctor. Por ejemplo, doctor, yo quiero hacer una ficha para estudiar si es que la eclampsia es un factor de riesgo para la mortalidad perinatal, ¿ok? Mortalidad perinatal. Y voy a hacer mi ficha. Pero doctor, ¿yo cómo sé si esa ficha está bien hecha? El primer consejo que dan los expertos, doctor, es lo siguiente. Y eso no quiere decir que lo que tú estás haciendo ya lo ha hecho otra persona. Siempre les digo que hay algo nuevo por aportar en cada estudio.
Busquen estudios similares al que ustedes están realizando y vean el instrumento que utilizó esa persona. Doctor, pero eso es plagio. Espérate. Eso dicen los expertos, no lo digo yo, no lo dice el Instituto de Investigación, no lo dice la Universidad Ricardo Palma, lo dicen los expertos a nivel mundial. Busca un estudio similar que cumpla tus intereses para llegar a tus objetivos específicos y fíjate cuál fue su ficha de recolección. Todas las tesis tienen que ir con su anexo que diga cuál fue tu ficha de recolección o cuál fue el instrumento que tú utilizaste. Mi entrevista, ¿cuál es tu entrevista? Y eso figura de manera abierta, es open access a todo el mundo. ¿Por qué? Justamente para lo que les estoy mencionando. Tú agarras esa ficha o esa encuesta de lo que tú quieras hacer y vas a diseñarla con tus propios datos, pero de la manera que lo está haciendo esa persona que ya tiene una ficha validada. Tú vas a sacar los datos que a él ha utilizado, o sea, que a ti te interesan, y los que no te interesan los desechas. Y por el contrario, tú le aumentas tus propios datos. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, pero eso es plagio. Eso no es plagio. Tú estás modificando, estás adaptando. Es como una canción. A mí me gusta, uno hemos escuchado los grupos que dicen, sí, tiene influencia de tal, y cuando era chiquito mi mayor influencia fue tal. No significa que está copiando sus canciones. Tiene un aire, es parecido a lo que hacía quizá esa persona, pero no es un plagio, no es lo mismo. Ustedes la están adaptando con sus propios datos. Por eso es que esa ficha ustedes tienen que validarla, porque ya es otra ficha. Ya no es la misma que ustedes encontraron en esa fuente secundaria donde ya había estado escrita. Salvo que quieran usar esa ficha. Salvo. Porque hay fichas validadas muy particulares, ¿no? Para algunas enfermedades, para enfermedades hepáticas, enfermedades cerebrales. Por ejemplo, doctor, quiero estudiar la enfermedad de Glasgow o la escala de Glasgow. Ya hay fichas para la escala de Glasgow y tienen su nombre propio. Y tú puedes usarla y decir, para mi estudio estoy usando la ficha de escala de Glasgow de tal persona, con nombre y apellido, que es la referencia de donde tú estás sacando esa ficha. Si le vas a cambiar una o dos cositas de 20 cositas que va a traer, pues le pones modificada de la ficha de tal o adaptada de la ficha de tal. Pero si estás cambiando más de la mitad de las cosas que dice esa ficha, ya no le dicen adaptada de nada, simplemente una ficha y esa la mandan a validar. ¿Ok? Entonces, primero resolver qué tipo de instrumento vamos a utilizar. Y de eso va a depender el diseño de estudio que yo vaya a realizar. Y eso lo vamos a ir viendo conforme vayan pasando las semanas, ¿no? El tipo de instrumento, si es una ficha, si es una encuesta, etc. Si es un cuestionario, en fin, ¿no? Elegir uno que ya esté estipulado y adaptarlo. Ya esté estipulado, ya esté validado y lo adapto. Construirlo a su, perdón, a su manera y hacer pruebas piloto. ¿Por qué hacer pruebas piloto? Agarren a su mamá, a su primo, a su hermana, su vecino, su enamorada, lo que quieran, o su enamorado, para que vean cuánto tiempo les va a demorar en que respondan, en llenar esa ficha, o cuánto tiempo te va a demorar en responder las preguntas que ustedes están gestionando, ya sea en su encuesta o en su cuestionario. Es la mejor forma de que ustedes vayan viendo, escucha, si estoy haciendo mi entrevista, y ahí que me va a demorar 20 minutos por cada participante, voy a poder hacer 5 al día, y mi muestra es de 300, me va a demorar 5 meses. Entonces, adáptenlo para que tengan el menor tiempo posible y así puedan ver en su cronograma cuánto se van a demorar en el desarrollo de su recolección de datos. Cuando ustedes van al hospital, doctores, recolectar datos es sencillo. Si es que yo agarro fuentes secundarias, ¿cierto? Ya voy a agarrar mis historias clínicas. 200 historias. Agarro mis 200 historias y me pongo a recolectar datos. Busco historia por historia cuál es la edad, el sexo, si tiene HIV, si tiene tuberculosis, cuánto tiene hemoglobina, cuánto tiene de proteína, etcétera, etcétera. Pero acá hay varios inconvenientes. Inconveniente uno, el primero, que el hospital te autorice el ingreso a sus archivos centrales. ¿No es cierto? Como bien claro dijo el doctor Roque en las clases pasadas, pues una vez la universidad o el instituto acepta tu proyecto, se les da un documento. Obviamente el proyecto tiene que pasar por Consejo de Facultad. Una vez Consejo de Facultad lo aprueba, ese documento que se les da, ustedes van y lo presentan, ¿no es cierto?, a
docencia, capacitación y docencia del hospital o al comité de ética e investigación. No todos los hospitales tienen comités de ética, porque tienen que estar afiliados al comité de ética del Instituto Nacional de Salud. Algunos tienen comités de ética. Los que no tienen comité de ética es capacitación y docencia. Por ejemplo, los centros de salud, hospitales nivel 3, que son hospitales más pequeños, no son de gran complejidad, pues como el Hipólito Unanue, 2 de Mayo, o institutos como el del Niño, el INEM, etcétera. Pero hospitales de menos complejidad, nivel 3, por ejemplo, no tienen comités de ética e investigación, pero sí tienen el Departamento de Capacitación y Docencia. Ellos les autorizan ingresar a hacer su estudio de tesis, ya sea experimental o ir a sus archivos. Esa autorización, doctores, no demora una semana. No demora una semana. Dependiendo de un buen vinito o un buen ramo de rosas que le lleguen a la persona que esté encargada para que les aceleren el proceso, para que el papel llegue a las personas que debe llegar, lo revisen y lo autoricen, o emitan las observaciones que estimen convenientes para que ustedes las levanten. ¿Ok? Si les autorizan, genial. Un mes, mínimo, ¿ah? Ya va un mes. Ya qué chévere, ya puedo entrar a mis fichoras clínicas. Son 200 casos. Señor Carlitos, buenos días, soy el doctor tal, estudiante de tal año, aquí está mi papel, ya me autorizaron. Por favor, ¿puedo entrar a su archivo? No, señor. Solamente puede entrar 30 historias al día y las estudia acá, no se las puede llevar a su casa. Perfecto. O sea, ya no me van a dar mis 200 al día, solamente 30 al día. Ya van dos problemas. Tercer problema, doctores. Cuando ustedes abran las historias, les aseguro que más de la mitad no tienen los datos completos. O sea, ya no son 200 las que tienen que buscar, son 400 las que tienen que buscar. Todas esas cositas tienen que tenerlos en consideración a la hora que ustedes hagan su cronograma de obtención de datos. Cronograma en el proyecto, hay una parte que dice obtención de datos. ¿De qué fecha a qué fecha? Yo les recomiendo pongan 3 meses, desde que ustedes entran al permiso hasta que obtienen todos los datos. Si es una encuesta, pues que van a hacer en universidad, los datos los van a obtener en 2 semanas. Si es una obtención de datos en un centro de salud, de manera presencial, o van a hacer una encuesta en un colegio, en un par de semanas lo hacen. Pero si son de fuentes secundarias que dependen de instituciones donde ustedes tengan que pedir permiso, tomen en consideración 2 a 3 meses. Si las fuentes son secundarias, por ejemplo, los registros del MINSA o del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ahí no necesitan pedir permiso a nadie, agarran lo que ya está escrito y ustedes empiezan a recabar su data. Por lo menos un mes para que estén al tanto de lo que les puede demorar. Dicho eso, doctores, es una manera sencilla, rápida y práctica de hacer pues la recolección de datos que estábamos conversando. Doctores, ¿alguna pregunta que quisieran hacer? ¿Alguna pregunta? Dime, Melvin. Melvin. Buenos días. Dime, doctor Germán. No, la alumna Melvin levantó la mano, quiere hacer una consulta. Dime, Melvin. Doctor, buenas tardes. Le quería preguntar Buenas tardes. si la ficha es igual a una encuesta. Mira, si hablamos, me refiero a ficha a esto. ¿Ok? Yo agarro acá mi ficha, voy a hacer mi toma de datos de historia clínica, yo armo mi ficha, ¿no? Edad, sexo, mis variables. ¿Qué voy a consignar en cada variable, no? Esa es mi ficha. Tu encuesta es tu cuestionario. Tú tienes que generar ese cuestionario. Y al mismo tiempo que haces tú tu cuestionario, tienes que tener una ficha de respuestas. Participante número 1, a la pregunta tal que respondió, a la pregunta tal que respondió. Porque esa ficha es la que tú vas a trasladar de manera codificada a tu estadística para poder sacar datos analíticos y poder asociar las variables que tú estás mencionando. ¿Me entendiste, Melvin? Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Listo, doctores. Entonces, agradeciendo su presencia, disculpando al doctor Juan Carlos Roque, como les repito, se encuentra delicado de salud, que no ha podido acompañarnos el día de hoy.
Damos por terminada la sesión 5 de teoría y esperamos pues hasta las 6 de la tarde para la reunión de los grupos respectivos de cada profesor. ¿Ok? Que tengan muy buenas tardes. Tienen 10 minutos para descansar un poco. Nos vemos, doctor Rosani. Gracias, doctor Iván. Buenas tardes a todos. Gracias, Muchas doctor. gracias. Nos vemos. Cuídense. Nos Que tengan vemos. buenas tardes.